Yo quiero ser una persona productiva, aprovechar los días libres, el feriado, etc. Ahorita debería estar estudiando para un examen, pero mi mente está así. Pero bueno, vuelven las reseñas del canal. Hola queridos, bienvenidos, esto es Katy al pie de página. Uy, eso fue muy lento. El libro que les traigo hoy es un libro de esos que empecé como hace 3 meses, más o menos, tal vez más. Lo empecé a leer y pues al segundo capítulo lo dejé porque creo que no era el momento para leerlo. Sin embargo, en ese transcurso de tiempo pasó lo que les decía en mi video de cómo superar el bloqueo lector, y pues me entró la curiosidad sobre la película de Ted Bundy, que como que se acaba de estrenar o ya está en Netflix. I don't know. Yo vi Ted Bundy y dije, ¿dónde he leído yo Ted Bundy en otro lugar? Y pues me acordé de este libro porque lo menciona en varias oportunidades. Estamos hablando de asesinos en serie. ¿Existen los asesinos en serie? ¿O son una leyenda urbana o mito urbano? No, existen. Existen y hay un libro escrito sobre asesinos en serie reales en este momento que les vengo a presentar. Bueno, existen otros más, pero el que yo leí es este. El libro en cuestión es un relato de hechos reales, de entrevistas con asesinos seriales reales, por una persona, un agente del FBI que se encargó, dio su vida técnicamente a investigar las personalidades de este tipo de asesinos. El autor en cuestión es Robert Ressler. Lo digo despacio porque de corrido me cuesta mucho decirlo. Fue un norteamericano, nació en Chicago en 1937 y falleció en 2013. Y pues él estuvo como 10 años en el ejército. No le satisfacía mucho este cargo allá en el ejército, así que decidió entrar al FBI. Hizo una serie de estudios muy avanzados en todas partes, nunca dejó de estudiar. Fue maestro de criminología y gracias a él dentro del FBI se creó la Behavior Science Unit o la unidad de ciencias de la conducta. Fue quien acuñó definitivamente en la década de los 70 el término serial killer o asesino serial. Aunque se dice que ya se usaba desde 1930, fue él quien en realidad le dio forma a este término. Hablando ya de lleno del libro, de qué va, pues es una serie de recopilación de entrevistas que él tuvo con cientos de asesinos sentenciados, la mayoría. Los 2 primeros capítulos hacen una introducción de por qué era importante, por qué le pareció importante, en qué momento de su vida descubrió que, oye, es algo, una pregunta que se hace él, ¿por qué a una persona se le ocurre de repente que tiene que matar? Y no solo matar a una persona, no es que te doy un golpe y te moriste, no. De una forma cruel, de una forma violenta, de una forma monstruosa. Empieza a analizar y cree que los asesinos van a tener ciertas condiciones, ciertas conductas, ciertos pensamientos comunes. Entonces, si nos ponemos a estudiar estos patrones que van a desarrollar esas personas, sería mucho más fácil capturarlos y sería mucho más fácil evitar que estas personas huyan de la policía, huyan de la justicia y por lo tanto salvar un montón de vidas. Dentro de todos los estudios que hizo Ressler, pues encontró patrones que le fueron dando estas respuestas. Por ejemplo, hay un problema que él identifica en la infancia. Hay quiebres en la infancia sumamente importantes que van a determinar la personalidad de estas personas y de hecho van a desarrollar una conducta psicótica, psicopática, sociópata, etc. Él dice que evidentemente muchos niños pueden haber crecido de una forma violenta, de una forma abusiva, que han sufrido violaciones, maltrato, abandono, divorcio, etcétera, muchas cosas. Crea un ambiente propicio para desarrollar este tipo de personalidad. Evidentemente no todos los que han tenido una infancia traumática o han vivido cosas difíciles en su infancia van a ser asesinos seriales. Sin embargo, él, de los cientos de criminales que pudo entrevistar, el 100% había tenido una infancia mala, una infancia que ha cursado con violaciones, con abandono,
con maltrato, con muerte, etc. Logra identificar él también dos tipos de asesinos, los organizados y los desorganizados. Pues los organizados son aquellos que planifican, pero planifican de una forma muy metódica. Ellos llevan cuerdas, esposas, cuchillos, armas, bolsas, guantes, un carro propio, etcétera, cosas que a ellos les van a servir para sobre todo efectuar de una forma metódica su crimen y no ser descubiertos. ¿Por qué? Porque muchos de los casos o muchos de las motivaciones que tienen estos asesinos están basados en el aspecto sexual. Cree Ressler, y bueno, se estudió también la psiquiatría, que este tipo de personas han desviado mucho su placer sexual y encuentran el mismo en el aspecto de matar, y más que matar en los asesinos organizados, pero en especial en la planificación del crimen y la forma en la que ellos no son capturados, por ejemplo, cuando cometen un crimen. Por otro lado están los desorganizados. Ellos también buscan el placer sexual. Sin embargo, las consecuencias dan que la víctima o pone mucha resistencia o es muy luchador al momento del ataque, y evidentemente el asesino pues empieza a pensar, esta persona si logra salir me va a delatar, entonces casi que de forma espontánea la mata. Y es el hecho de que no haya planificado cómo iba a matar a la persona, sino que sea algo más del momento, hace que sus crímenes sean todavía mucho peores que del asesino organizado. El morbo está en hacerle el mayor daño posible a su víctima. Como les decía, había entrevistado él a muchas celebridades del crimen en su tiempo. Estamos hablando de Ted Bundy, que ya les dije que tiene película. Creo que la película, he visto algunas reseñas, no he visto la película todavía, pero tiene una crítica de que no es tan fuerte, como que no demuestra mucho quién era Ted Bundy. Sin embargo, está orientada desde la perspectiva de la que fue la amiga y la novia de Ted Bundy. Ted Bundy era un hombre que tenía algo especial, que pudo identificar a Ressler, que era una persona que tenía el don de atraer mucho a las personas, ya sea con su forma de hablar, con su forma de actuar. De ahí que las mujeres, por ejemplo, aceptaban subirse a su auto sin conocerlo. Ted secuestraba a sus víctimas, las violaba, las asesinaba y escondía sus cuerpos. Se le atribuyeron en su juicio más bien 30 asesinatos entre la década de los 70 y 80. Se dice que fue el asesino en serie más peligroso de Estados Unidos. Les menciono estos casos porque son de los que más recurrencia hace en el libro Ressler. Edward Kemper, les voy a contar la historia porque hasta parece cómica en algún punto, me van a entender por qué. Edward fue un niño que sufrió de abuso psicológico desde muy pequeño de edad, porque siempre fue muy grande para su edad. Llegó a medir 2 metros 6 centímetros, un tamaño descomunal que asustaba a su propia familia. La madre lo aislaba de sus hermanas y esto desarrolló una conducta sumamente agresiva en él, impulsada por su madre. A los 15 años asesina a sus abuelos y bueno, lo mandan a una correccional para jóvenes donde le dan terapia psicológica. Ahí logran identificar que el origen de toda su violencia era la madre. Lo gracioso es que aunque hayan descubierto que el origen de todos sus problemas era la madre, cuando sale de la correccional, porque sale todavía siendo un menor de edad, le dan la custodia y su cuidado a la madre, al origen de sus problemas. Más gracioso aún es que cuando vuelve de la correccional, la madre busca que eliminen su historial criminal, sin embargo sigue provocándole daño psicológico. Un día discuten demasiado y él sale dando portazo a su casa y dice que la primera mujer que encuentra en el camino será asesinada por él, y así lo hace y empieza su carrera de asesino en serie bastante en serio. Fue uno de los más sanguinarios, mutilaba los cuerpos y era tan morboso que enterraba la cabeza en un lugar, le quitaba los dientes además para que no fueran identificadas por los dentistas forenses, enterraba el torso en otro lugar, botaba los miembros por un puente, incluso llegó a tener los cuerpos en su coche muchos días mientras visitaba a su madre. Kemper dice un día, esto ya no puede seguir, no puedo más. Y pues, ¿cómo se va a acabar todo esto? Pues matando al origen, que es su madre. La mata y él mismo se entrega. Nadie lo detiene, nadie lo acusa, él se entrega. Y es tal su descaro e inteligencia al mismo tiempo que fue él que les dio todos los detalles a la policía acerca de todos sus asesinatos. Los llevaba a las escenas del crimen, les decía, oye, toma eso porque eso era de tal víctima y pues sirve para tu caso. Así, de forma despectiva les decía, mira que si no te lo digo yo, tú ni te das cuenta. Le llevaba a los lugares donde había enterrado los cuerpos y le decía, acaba ahí lo enterré.
Y yo me imagino que le decía incluso, no estás cavando bien, si no cavas bien no vas a encontrar nada, vente más para acá que no lo enterré ahí. Cosas así. Es que Kemper era súper inteligente. Y por otro lado está John Gacy. John Gacy es el asesino serial con más víctimas oficialmente. Vamos a ver, Ted Bundy se dice que fue el mayor de todos, que no se sabe cuántas personas en realidad mató. Sin embargo, de John Gacy se encontró los 33 cuerpos de las personas que mató. 33, de los cuales 26 estaban enterrados en su casa, en su propia casa. ¿What? Esto es de locura. Estaban enterrados en una especie de pasadizo que él tenía debajo de su casa porque él era constructor. Y pues ahí él echaba hormigón para evitar el olor. Incluso llegó a vivir con su esposa, su suegra y sus hijastros en la misma casa. Y todos decían que la casa olía a ratas muertas. Claro, con 26 cuerpos ahí enterrados, ¿a qué quieres que huela? ¿A rosas? Pues no. Pero nadie sospechaba de él. Era una persona que era voluntario en el hospital de niños. Era el vecino ejemplar. Nunca decían que no a ningún favor que tú le pidieses. Era una persona digna de admirar. Sin embargo, respecto a las condenas que recibieron la mayoría de estos asesinos, que fue o la cadena perpetua o la pena capital, la pena de muerte, Ressler dice, ¿es necesario que los matemos? ¿De verdad es necesario? Pues yo concuerdo con él, que decía que no. No, a este tipo de personas hay que encerrarlos. Sí, obviamente que hay que encerrarlos porque no son seguros para nada, para la sociedad, para nada. 2. ¿Necesitan un tratamiento? ¿Queremos que se curen? Pues no, porque no se van a curar. La psicopatía no creo yo que se cure, definitivamente no, es un problema muy serio. Pero él no quería tratamiento para ellos directamente, quería tratamiento para que a partir de análisis psicológicos, psiquiátricos constantes, uno pueda desenterrar todas esas cosas que están en su cabeza y que ayuden a identificar este tipo de patrones que ayuden a hallar a este tipo de asesinos, a este tipo de personas con estos problemas y que sean un peligro para la sociedad, capturarlos y salvar muchas vidas. Ya que hoy con todo esto, ¿en qué nos beneficia a nosotros? Oye, llevamos 72 feminicidios en lo que va del año, 72. 6 meses y medio lleva el año. Estamos hablando de una razón de 12 asesinatos por mes, con 3 por semana. Oye, ¿no nos tendrá que llamar la atención esto? ¿Qué tipo de personas estamos engendrando y criando? La infancia es muy importante en el desarrollo de esas personas. ¿Qué tipo de ambiente le estamos dando a nuestros ciudadanos? No se trata solamente de hacer leyes que incluso vayan en contra de las personas que están dispuestas a proteger. Es que en lugar de proteger, están creando un ambiente tan hostil, un ambiente de desigualdad, de odio, de resentimiento que provoca, que genera, que como decía Ressler, son estresores que detonan esta personalidad criminal. Oye, que tenemos potenciales feminicidas en la Cámara de Diputados, ahí están, nuestros padres de la patria son ese tipo de personas. ¿Que deberíamos identificarlo? Pues sí, pero lo último que se hace en nuestro país es un examen psiquiátrico. A nadie le interesa la salud mental, a nadie. Anyway, yo le di 4 estrellas de 5 porque me gustó mucho el libro, sí, me capturó. Sin embargo, hay algunas partes que no me gustaron en relación al autor principalmente. Eso es algo muy personal. Yo sé que Ressler estudió muchísimo, lo acabo de alabar bastante, estudió muchísimo, hizo muchísimas cosas, fue un genio, sí, lo fue. Pero Ressler, con que lo digas cada 10 páginas, no vas a ser más genio, no. Al fin y al cabo que cada quien haga con su libro lo que quiera, pero a mí me parece un poquito ególatra repetir, es que si no hubiera sido por mí, es que si no hubiera sido yo, es que yo hice esto, es que yo hice lo otro, es que yo logré esto. No me gustó mucho, solamente eso, por nada más le di 4 estrellas, pero es muy muy buen libro. ¿Y ustedes conocen algún otro libro de este estilo que nos muestre de forma real, cruda y sincera la realidad de este tipo de personas tan dañadas interiormente y que ha podido dañar de forma tan masiva a la sociedad? Ojalá que sí y que me lo recomienden en los comentarios aquí abajito. Les dejo todas mis redes sociales por acá o por acá con un poco de alergia porque tengo todas las vías respiratorias tapadas y también linkeadas en la parte de la descripción del video. Yo los espero en un próximo video y chau chau.